Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Entre Mujeres. Como todos los martes, me da mucho gusto compartir este espacio con usted. Les saludo en esta noche de lluvia y fresca aquí en Tamazunchale, con muchísimo agrado a todos los que nos están viendo aquí en nuestros barrios y colonias, como es en Chabluacanito y en Tamán, a quienes acostumbran vernos en Matlapa, en San Martín, en Tampacán, en Xilitla, en Axtla, a quienes nos siguen a través de nuestra página de internet y de Facebook, que es Tamasvisión Tamazunchale o Vigiano Tamasvisión. Usted va a encontrar ahí toda la programación de esta casa editora. Y bueno, hoy me toca saludarlos en nombre de mis compañeras de programa que pues en esta ocasión no pudieron estar aquí con nosotras, pero pues por cuestiones laborales un saludo a Anita y a Sandy que están pues en sus respectivos trabajos. Y bien, quiero presentarles a nuestros invitados del día de hoy, que tengo el honor de presentarles a la licenciada María de los Ángeles Torres. Ella es vocal de organización electoral de aquí de la Junta Distrital número 7 de Tamazunchale. Bienvenida, Lic. Muchísimas gracias, un gusto. Bien, tengo el gusto de presentarles a nuestro invitado de esta noche, que es el licenciado Carlos Torres Hinojosa. Él es vocal ejecutivo de esta Junta Distrital 07 de Tamazunchale. Bienvenido, Lic. Muchas gracias, buenas noches. Y pues bien, la verdad es que tenemos demasiada información que compartir con ustedes y bueno, por esta ocasión queremos empezar primero con las damas, como siempre, ¿verdad? Y dar la oportunidad a la licenciada María de los Ángeles para que pues nos platique un poco sobre los resultados de esta famosa encuesta infantil consulta, que en este caso es una consulta que se les hace a los niños, niñas y jóvenes de aquí del país. Y en esta ocasión, licenciada, me gustaría que en términos generales pues nos platicara un poco sobre las estadísticas de participación tanto de los niños como de los jóvenes en esta edición 2021. Claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, pues primero agradecer el espacio de este medio de comunicación. Mencionar que la consulta infantil se realizó el año pasado, en 2021, generalmente se realizan después de los procesos electorales, y se realizó en 3 temas importantes, que fue el cuidado del medio ambiente, derechos humanos y también visualizar cómo los niños, las niñas, veían esta parte de la pandemia. Evidentemente, desde 2020 hemos tenido esta situación y esto se vio reflejado también en estos resultados. En el caso de San Luis Potosí, tuvimos una importante participación. Específicamente daré algunos datos de la entidad primero. Estamos hablando que el 17% de la población que participó pues fueron personas que obviamente eran niñas, niños y adolescentes, entre los cuales tenemos que del total de la población nacional, pues este 17% correspondió a la entidad. También algo que nos mencionaban es que de los niños que participaron, cerca del 20% notaron una situación de discriminación, es decir, ellos ven un problema en su entorno cercano de discriminación. Casi el 50% de las niñas y los niños en San Luis Potosí también están preocupados por el calentamiento global y el cambio climático. Este dato es relevante toda vez que pues dentro de la consulta se hablaba del tema del cuidado del ambiente. 26% de las niñas y los niños y adolescentes también manifestaron que tienen alguna situación de riesgo dentro del entorno donde viven, esto es por robo e inseguridad. Y también cerca de 32.46% de las niñas, niños y adolescentes dijeron que les gustaría tener más cuidado acerca o información sobre el cuidado de la salud emocional. También es importante que 35% de las niñas, niños y adolescentes que participaron en San Luis, pues nos indicaron que tuvieron algunos cambios de hábitos de sueño y alimentación producto de la pandemia. Esto es que efectivamente hubo una seria afectación en diferentes, pues en sus diferentes situaciones de vida. Esta información la pueden consultar en consultainfantilyjuvenil.mx a mayor detalle, pero evidentemente solamente daremos referencia del Distrito 7, que corresponden los 13 municipios que lo integran.
En el caso del distrito, tuvimos una participación de 20.703 niñas, niños y adolescentes. Aquí es muy importante notar que el 22.81% de estas personas que participaron se autoadscriben como indígenas. Este es un dato relevante, ya que el distrito principalmente pues cuenta con esta población mayoritariamente. De estos, 1.070 fueron niñas y niños de entre 3 a 5 años, 6.352 niñas, niños y adolescentes tendrían de 6 a 9 años, en este caso serían niñas y niños. De 10 a 13 años, una población de 9.170, y de 14 a 17 años, 4.111 personas que están en este rango de edad participaron. De diferentes temas, el que me parece relevante mencionarles es qué hacer para el cuidado de la tierra. En el rango de 3 a 5 años en el municipio, el principal indicador es que las niñas y los niños de esta edad, que son los más pequeñitos, pues lo que más les motiva es tirar la basura en su lugar, ¿no? Porque evidentemente pues son niños pequeños que para ellos el cuidado del planeta pues es importante. Creo que esto es algo relevante a esa edad. En cambio, de 6 a 9, para ellos lo más relevante es cuidar las plantas y sembrar más árboles. Yo creo que las niñas y los niños nos están enviando un claro mensaje de cuidado del planeta. Y también en el caso de las niñas y niños de 10 a 13 años, el principal tema que les preocupa en temas ambientales pues es el maltrato y la extinción de los animales. Es decir, que hagamos conciencia sobre estos temas. En el caso de los jóvenes de 14 a 17 años, también les preocupa este tema de maltrato y la extinción en un 22%. En temas de salud, por ejemplo, las niñas y los niños de 3 a 5 años principalmente dijeron que cuidan su salud comiendo frutas y verduras, ¿no? Es decir, para ellos el cuidar su salud representa, si bien también dentro de las opciones estaba jugar o hacer ejercicio, visitar al doctor, para ellos el cuidado de la salud empieza con una alimentación adecuada. Y en el caso de niñas y niños de 6 a 9 años, ellos, por ejemplo, aquí me llamó mucho la atención esto porque dice, la pregunta, ¿consideras que se respetan tus derechos? Y ellos, el principal derecho que ven, o el rango principal, es el 17% dijo que ir a la escuela, mientras que de 10 a 13 años, ¿qué es lo que consideran que es necesario para que haya igualdad entre hombres y mujeres? El 26% dijeron que tengan las mismas oportunidades de estudiar. Es decir, entre estos dos rangos de edades vemos que hay un claro indicador de que la escuela sigue siendo el principal centro de aprendizaje, donde las niñas y los niños obtienen estos valores, ¿no? Que me parecen bastante relevantes. Y por el lado de los jóvenes de 14 a 17 años, mujeres y hombres, el principal problema que ellos detectan o el que nos hacen mención en esta consulta, con un 25% de participación, dice que la discriminación hacia las personas. Ese sería uno de los temas que más les preocupa y donde creen que hay mayores áreas de oportunidad. Ese sería como la síntesis de esta situación. Sin duda, Lic, esta consulta que es muy interesante los resultados porque te da para muchísima información el analizar todas estas respuestas tan interesantes de parte de los niños y te habla de su forma de vida, del contexto en el que están ellos viviendo, de los ambientes familiares, de muchas cosas más, ¿no? Y llama la atención que, bueno, un ingrediente extra que ahora tuvo esta consulta es que el diseño y la realización fue bajo un contexto de pandemia, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron algunos de los retos que ustedes se enfrentaron al tener que pues aplicar esta consulta en medio de una pandemia? Bueno, pues creo que el principal reto fue primero identificar los espacios en donde podríamos hacer esta consulta. Esta consulta se viene haciendo desde 1997, es decir, muchos de los que ahora somos adultos quizás nos haya tocado la oportunidad de participar en esa consulta. Pero originalmente nosotros íbamos a los espacios educativos y era muy sencillo porque los mismos maestros estaban en estos espacios, ¿no? Entonces, el obtener los permisos, el platicar con ellos directamente, pues era mucho más ágil. Ahora tuvimos que echar mano de nuestro ingenio y del uso de las tecnologías de la información, como era
pues a través de mensajes, de llamadas, de correos electrónicos, de poder primero ubicar los espacios donde pudiéramos hacer esta consulta y también después de eso cuidar que estos espacios donde se hicieran la consulta como tal tuviera las condiciones adecuadas, es decir, cuidar la salud de todas las personas que íbamos a participar, tanto garantizar la salud de las niñas y los niños, los jóvenes, pero también del personal que íbamos a acudir, ¿no? Los propios maestros tenían estos cuidados y el uso de protocolos. En el instituto nos han brindado diferentes protocolos en temas de salud, principalmente cuidando pues esta prevención por el contagio, ¿no? del virus de COVID-19. Por otra parte, licenciada Ángeles, la participación de nuestros niños, de nuestras niñas y de los jóvenes de aquí, de este distrito, ¿qué tanta fue esta participación si tomamos en cuenta pues la participación de otros distritos aquí dentro del estado y pues también a nivel país? Pues generalmente este es uno de los distritos más participativos. En términos generales, pues se podría decir que es el distrito con más participación. Esto se debe principalmente pues a estas estrategias que hicimos de poder ubicar los espacios, buscar estas alternativas de comunicación con las y los maestros, que en definitiva, sin usar un juicio de valor, pero sin agradecer los espacios que nos brindaron en diferentes escuelas y que evidentemente también ayudan y motivan a que las niñas, los niños y los adolescentes participen, toda vez que sin esta colaboración y sin esta gestión en común sería muy difícil lograr resultados óptimos. Y qué importante la participación pues de los niños que también pues siempre están atentos, ¿verdad?, a querer dar sus aportaciones. Y mencionaba dentro de los datos que nos acaba de compartir sobre la pregunta que se les hizo a los niños de cómo cuidarías el planeta o qué es lo que harías para cuidar el planeta. Siempre ellos están prestos para dar propuestas, ¿verdad? ¿Cuáles son, si nos puede repetir esta parte de la información, las propuestas que ellos quieren para nuestro planeta? En el caso del rango de menor edad, de 3 a 5 años, el principal indicador que nos muestran es, por ejemplo, cerrar las llaves, tirar la basura en su lugar, y después en rango estaría el cuidado de sus mascotas. Estos niños, entendamos, niñas y niños son los más pequeños, ¿no? Entonces, pues su entorno sigue siendo el más cercano, pues evidentemente es su casa y es la primera vez que participan, porque por ejemplo en 2018, que también se realizó esta consulta, únicamente participaron haciendo dibujos, ¿no? Entonces no se les preguntaba directamente. Por ahí tuvimos la oportunidad de participar en esta consulta en el municipio de Xilitla. Hicimos una casilla en el espacio público, que fue en el jardín principal, y entonces veíamos esta participación de las niñas y los niños y pues definitivamente le resultaba innovador, porque en esta ocasión también haciendo uso de las tecnologías se capturaba directamente en un dispositivo, ¿no? Entonces pues este tema les resultaba motivante. Otro de los parámetros que nos dieron como respuesta es regar las plantas y los árboles. Y en el caso de niñas y niños más grandes, de 6 a 9 años, por ejemplo, ellos en su mayoría, con un 28%, hablaban de cuidar las plantas y sembrar más árboles. En segundo lugar, con un 20%, es el cuidar el agua, los ríos y los mares. Y con un 19%, cuidar y no maltratar a los animales, ¿no? Ese sería el parámetro. De 10 a 13 años, por ejemplo, el principal pues será el maltrato y la extinción de los animales, con un 25%, con un 22%, la contaminación del agua, los ríos y los mares, y con un 18% el calentamiento global y el cambio climático. Es lo que les preocupa más.
Y llama la atención dentro de estos resultados que el porcentaje más bajo sea el que aún no estamos acostumbrados a separar los desechos, ¿verdad? La basura. Y pues esto también nos habla de que pues tenemos que trabajar también más esta parte de, pues como usted mencionaba, directamente en casa lo que podemos hacer, pues a separar, ¿verdad? Aprender a separar los residuos, que son algo pues aparentemente sencillo, ¿verdad? Pero que sin duda pues tiene un gran impacto a la larga en nuestro medio ambiente. Y otro de los puntos que también de manera personal me llama la atención es cómo la pandemia les cambia pues la vida, ¿no? Hay niños que incluso en pandemia pues perdieron a sus padres, algún hermano, algún familiar, y esto pues viene a reflejarse en cómo cada niño vivió la pandemia, ¿verdad? De manera general, ¿qué podríamos decir que cómo vino a repercutir esta parte de la pandemia en algunos de las preguntas que se les hace en la consulta a los niños? A mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención porque en este tema, en general, las niñas y los niños, sobre todo entre 10 a 13 años, mencionaron que en realidad se sintieron tranquilos. Lo platicaba con algunas compañeras que tienen hijos y me decían, bueno, es que también entendamos que las niñas y los niños estaban en su casa, ¿no? En su entorno más seguro, en muchos ojalá que fuera en todos los casos, pero en muchos de los casos es su entorno más seguro, y entonces se mostraban felices, tranquilos, y también yo considero que también era en esta parte de sentirse arropados por a lo mejor conviviendo con sus abuelos, abuelas, con los padres, ¿no? Que a lo mejor eran los que quizá tenían el mayor reto, porque era, por un lado, a lo mejor si estaban trabajando desde casa, y también pues los cuidados y la atención a sus hijos. Entonces, lo más relevante de esto es cómo en este entorno, principalmente de 10 a 13 años, las niñas y los niños manifestaron en mayoría que se sentían a gusto. Es decir, que a pesar de las condiciones adversas, a pesar de que quizás seguramente tuvieron alguna pérdida dentro de su entorno, el estar cerca de su casa, a lo mejor el saber que no tenían esta presión que a veces ejercemos en las niñas y los niños de córrele en la mañana a desayunar, y todo esto les generaba a ellos pues felicidad y tranquilidad, que es lo más importante. Y esto va de la mano, Lic, con el tipo de acompañamiento que los niños recibían, y que es otra de las preguntas que también se les hizo, cómo se sentían, ¿no? Qué emociones despertaban el estar acompañados con quién, ¿no? Y pues siempre el estar acompañado de papá o mamá, los padres, las figuras de una familia siempre van a dar pues seguridad y protección a nuestros hijos, ¿no? Por otra parte, otro de los temas que también se importantes dentro de esta consulta es la percepción que los niños tienen sobre su entorno, y temas tan importantes para ellos como lo es la discriminación, la desigualdad y la violencia, ¿no? Son temas que los niños pues ya pueden entender y comprender. Al respecto, ¿qué podríamos decir sobre esto, Lic, en cuanto a esta percepción del entorno que llegan a tener nuestros adolescentes y niños? Ahí retomaría la parte del rango de edad de 6 a 9, en cuanto a la pregunta, ¿consideras que se respetan tus derechos? ¿Y cuáles son estos derechos? Principalmente dijeron que el ir a la escuela, pero también, en segundo lugar, es tener salud y atención médica. Es decir, las niñas y los niños perciben este derecho como algo prioritario, ¿no? Y tan es así que lo establecieron en un segundo lugar para ellos. Y como tercer lugar, el respeto a las costumbres, a su lengua y creencias, partiendo de lo que ya mencionaba al inicio. Este es una serie de municipios, estos 13 municipios que componen el distrito, se caracterizan por tener esta población diversa, en la que mayoritariamente tenemos población con lengua materna, y entonces para las niñas y los niños nos reflejaron dentro de la consulta que es importante ese respeto a sus costumbres
y que desde muy niños, de 6 a 9 años, se les está inculcando este sentido de pertenencia que resulta relevante. También, como cuarto lugar, tener una vida libre de violencia, en el entendido de que efectivamente pues se trata de lugares donde no se les maltrate, donde no haya golpes, donde no haya gritos. La violencia no solamente es ejercida físicamente, ¿no? En cambio, en el rango de 10 a 13 años, por ejemplo, lo que hablábamos de la igualdad es que tengan las mismas oportunidades de estudiar. A mí me sonaba mucho esto porque tenemos en el entendido que muchas niñas, muchas de ellas, generalmente en la escuela van muy bien y después algo pasa en la adolescencia o en la juventud que o dejan los estudios o pues estas coyunturas que existen, ¿no?, sociales, y entonces eso la relega a roles quizá que no son los mejores para ellas. Entonces, desde los 10 a 13 años nos están manifestando que es importante que las niñas también tengan estos espacios educativos iguales que los niños. Y tratar a todas las personas con respeto es el segundo lugar, es decir, que las niñas y los niños de 10 a 13 pues ven este tema de tratarnos a todos por igual como algo prioritario también para ellos, y eliminar la violencia en contra de las mujeres sería un tercer lugar con el 19%. Es decir, seguimos en el mismo entendido de que la importancia y el reconocimiento a que las mujeres deban ser tratadas igual. Estamos en formación de nuevas juventudes, ¿no?, de estos niñas y niños que más adelante serán nuestros adultos y que tendrán estos valores. Si los siguen llevando de esta manera y poniendo en práctica, pues tendremos una mejor sociedad. Licenciada, ¿qué sigue ahora una vez que pues ya se tienen estos resultados? Sabemos que ustedes están regresando a las instituciones en donde hicieron estas consultas. ¿Qué se trabaja ahora con estos niños al decirles, ¿saben qué? Pues estos son los resultados. Claro, nosotros tenemos diferentes acciones. Entre ellas está la devolución de resultados, es decir, visitar nuevamente los espacios donde se aplicaron o donde se aplicó esta consulta para explicarle a las niñas y los niños lo que ahorita les platico a manera lo más sencilla posible, en el sentido de explicarles estas gráficas, pero no hacerlo de esa manera tan pues tan cuadrada, ¿no?, de solamente ver números y gráficas, sino también jugar un poco con ellos, con estos datos, que realmente le tengan sentido a esta información y les sea de utilidad. Por este lado nosotros ya hemos visitado, son dos formatos, uno es la devolución de resultados y otra es un taller. Es diferente la modalidad porque en la devolución de resultados lo que hacemos es platicar con ellos y con ellas y con ellos, pero en el taller lo que hacemos es recabar la información que ellos nos puedan aportar, porque más adelante se va a realizar una mesa de deliberación con estos aportes. Entonces, es muy importante que en caso de que la escuela donde, si hay personas o niñas y niños que nos estén viendo, donde se les haya aplicado el taller como modalidad, pues que realmente estén participando, que nos aporten estas ideas, porque nuevamente es darles esta información, regresar con nosotros con más datos, para que con esto podamos tener la mesa de deliberación que se estaría realizando en el mes de noviembre, finales del mes de noviembre. Ahorita ya visitamos el Jardín de Niños El Pípila, aquí en Tamazunchale, el Cebeti 187, también en Tamazunchale, y esta semana estaremos visitando la Escuela 20 de Noviembre, es una primaria, en el municipio de Axtla de Terrazas. Ustedes nunca paran, ¿verdad? Siempre están realizando actividades dentro del INE y pues qué bien que ahora pues vienen a darnos a conocer parte de estos resultados, porque la verdad es que pues el documento es muy grande, es amplio, las temáticas son muy interesantes, que nos gustaría mucho pues retomar algunos temas, ¿verdad? Pero por razón de tiempo pues ahora vamos a dejarlo aquí. ¿Algo con lo que desee concluir para cerrar este tema, Lic? Pues sí, primero agradecer la participación de las niñas y los niños. Yo es la segunda ocasión que participo directamente aplicando la consulta, en 2018, en 2021,
y generalmente las respuestas, sobre todo en la población infantil más pequeña, es de gusto y de júbilo. Entonces yo quisiera agradecerles, ¿no?, en nombre del instituto, esa participación y ese ánimo tan positivo que siempre nos dejan las niñas y los niños, que estén muy atentas y atentos a estos resultados que estaremos emitiendo. Pueden checarlos también en la página del instituto, que es en INE MX, pero pueden buscarlos directamente en consultainfantilyjuvenil.mx. Así directo lo ponen en el buscador de su preferencia, para no decir alguna marca, y podrán ubicar estos datos para mayor análisis si así lo quisieran, o pueden acudir con nosotros a las oficinas del INE. Ahí estamos siempre disponibles para atenderlos. Muchísimas gracias. Pues ahí está la información para quien desee consultar el documento completo. Amigos, pues queremos hacer una pequeña pausa comercial y por favor queremos que regrese con nosotras. Vamos a seguir platicando con el licenciado Carlos Torres sobre el tema del Informe País 2020. Regresamos después del corte. Se acerca la fiesta grande de la Huasteca Potosina, el Chantolo 2022. Y en Axtla de Terrazas estamos preparados para recibirte como tú lo mereces. Ven y enamórate de Axtla. Ven y enamórate de sus tradiciones y su misticismo. Vive la experiencia de Chantolo como nunca lo habías hecho. El presi Gregorio Cruz Martínez te invita. Chantolo Axtla 2022, la fiesta grande de la Huasteca Potosina. Altares de muertos, música, comparsas, máscaras, ofrendas y mucho más para celebrar y recordar a nuestros ancestros. Del 28 al 30 de octubre, vive nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestras raíces. Vive Chantolo en tu ciudad. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. En el Congreso del Estado te invitamos a participar en el Parlamento de las y los Jóvenes del Estado de San Luis Potosí 2022, el cual será el 8 y 9 de noviembre. Consulta las bases en nuestras redes sociales. Si tienes entre 18 y 29 años de edad, es tu oportunidad. Regístrate del 3 al 21 de octubre. Te esperamos, 63ª Legislatura. Una, dos, tres, alegres. Arriba nos vamos. En un solo año, invertimos 5.500 millones de pesos en infraestructura y obra pública en todo el estado. Rehabilitamos vialidades, modernizamos bulevares, los parques Tangamanga, la Feria Nacional Potosina, nuevo alumbrado, drenajes, nuevas vías y carreteras en las 4 regiones del estado. Un gobierno que te apoya. Potosí, para las y los potosinos.
El Congreso del Estado aprobó la nueva ley electoral de San Luis Potosí, que elimina las alianzas partidarias, reduce los periodos de campañas y precampañas y se incrementa porcentaje para asignación de diputados plurinominales. Buscamos mayor participación de jóvenes, personas indígenas y con discapacidad. Queremos ser más justos y democráticos. 63ª legislatura. Te invitamos a celebrar nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras raíces, nuestra identidad, con música, altares de muertos, ofrendas, comparsas y más. Del 28 al 30 de octubre, vive Chantolo en tu ciudad. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Primer año legislando juntos. Nuevas leyes de asistencia social, juntas de participación ciudadana, desaparición forzada de personas y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 63ª legislatura. Durante el primer año de gobierno, con nuestros programas sociales, entregamos apoyos por más de 2,000 millones de pesos, beneficiando a adultos mayores, madres solteras, niños y jóvenes estudiantes y a familias de escasos recursos. Además de que hoy las placas y licencias son gratuitas. Un gobierno que te apoya. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Legislando juntos, a favor de la economía y la seguridad de los potosinos, con placas y licencias gratuitas y una nueva Guardia Civil. 63ª legislatura. Se acerca Chantolo y lo vamos a celebrar. Con música, comparsas, ofrendas, altares de muertos, danzas y mucho más. Del 28 al 30 de octubre, vive Chantolo en tu ciudad. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Primer año legislando juntos. Nuevas leyes de asistencia social, juntas de participación ciudadana, desaparición forzada de personas y Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 63ª legislatura. Destinamos 5.500 millones de pesos en garantizar la salud de las y los potosinos en todo el estado. Equipamos el Hospital Central, combatimos la pandemia por COVID-19 responsablemente. Habilitamos la tarjeta rosa para que tú y tu familia cuenten con atención médica y medicinas. Un gobierno que te apoya. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707. Para jugar, Crazy Kids ya llegó, así que la fiesta debe empezar. Crazy Kids es el espacio para jugar. En materia de seguridad, invertimos 3,000 millones de pesos. Creamos la Guardia Civil, reforzamos la capacidad y controles de confianza de nuestros elementos. Entregamos nuevas patrullas, equipamiento y uniformes. Y hoy nuestras fuerzas tienen el mejor sueldo del país. Un gobierno que te apoya. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado. Celebremos y recordemos a nuestros difuntos, a nuestros ancestros, con altares, ofrendas, música, danzas, comparsas y más. Vive Chantolo en tu ciudad. Del 28 al 30 de octubre. Potosí, para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
Regresamos al programa Entre Mujeres, gracias por continuar con nosotras. Estamos platicando con personal del INE, en esta ocasión vamos a retomar la información con el licenciado Carlos Torres Hinojosa, él es vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 7 de aquí de Tamazunchale y pues comentábamos sobre el tema que queremos abordar en esta tarde, es sobre los resultados del informe País 2020. Licenciado, me gustaría que iniciáramos esta plática explicándole a nuestro público qué es el famoso Informe País 2020. Sí, muchas gracias. El Informe País es un documento que realiza el Instituto Nacional Electoral en colaboración con otras instituciones, como es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD. Cabe precisar que este informe este año es denominado El Curso de la Democracia en México y es la continuación del Informe País, el documento que surgió en 2014, donde ya podemos hacer un comparativo de cómo ha avanzado la democracia en nuestro país. Efectivamente, el Informe País 2020 es denominado el Curso de la Democracia en México. Y el principal insumo que se tuvo para la realización de este Informe País es una colaboración con el INEGI, que es el documento denominado Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, la ENCUCI. Así que una vez analizados todos los datos obtenidos en esta encuesta, este mes de octubre de 2022 es que estamos presentando los resultados de este Informe País 2020 a nivel nacional. Tenemos grandes especialistas que están atendiendo conferencias en la página del INE que pueden consultar, donde se aborda todos estos documentos cabe precisar que este documento, este Informe País, se convertirá en el documento base, es un texto de referencia para todos aquellos que estén interesados en entender y explicar los fundamentos de la desconfianza que la sociedad actualmente tiene hacia sus autoridades, la desvinculación que actualmente existe con los legisladores y sus partidos respecto a la sociedad, así como el amplio rechazo que está teniendo la sociedad a muchas instituciones y a ciertos eventos de impartición de justicia. Licenciado Torres, pues hay muchísima información que nos arroja también este importante estudio, pero me gustaría que fuéramos por partes y qué entendemos por cultura cívica. Dentro de este informe se hace una definición también de muchos de los ámbitos que son importantes dentro del país. Por ejemplo, el INE tiene como una de sus funciones la promoción de la cultura cívica. Esta cultura cívica es lo que tienen todos nuestros ciudadanos, que le permite realizar ciertas actitudes y actividades que construyen ciudadanía. Y esto es parte de las funciones del Instituto Nacional Electoral. Tenemos una dirección entera de educación cívica, de capacitación y educación cívica. Tenemos aquí mismo en la subdelegación del INE, del Instituto, un vocal que está encargado para todas estas actividades que se realizan fuera del proceso electoral, en los cuales tenemos este insumo que es la cultura cívica. Una democracia sólida debe tener ciudadanos con una sólida cultura cívica, ¿no? Es una serie de instituciones, de situaciones y actitudes que tienen los ciudadanos ante las instituciones mismas del gobierno, ante la construcción de ciertas actividades que se tienen, ante problemas que se presentan, ante la actitud que se tiene ante leyes, la actitud que se tiene ante normas de comportamiento y que actualmente constituyen la base de un régimen democrático, ¿no? La cultura cívica sólida es la base de un régimen democrático sólido. En esta encuesta nacional de cívica, ¿cuáles son los parámetros que se utilizaron para poder pues encuestar a la población y que ésta represente pues en su totalidad el país, ¿verdad? Porque sabemos que se utilizó cierta metodología para que se abarcaran de las regiones, de las 6 regiones de nuestro país.
considerando que pues el país es muy diverso, ¿verdad? Es muy diferente lo que piensa pues una persona del sureste a alguien que vive en el norte, ¿no?, del país. Pero ¿cómo se le hace para que se puedan unificar estos criterios? En primer término, necesitamos tener una alianza con la autoridad que le corresponde la realización de este tipo de ejercicios, como en este caso es el INEGI. No hay mayor experto en este país que el INEGI para la realización de ejercicios de este tipo que puedan abarcar a todos los ámbitos de la población, ¿no? Se hace con una técnica específica, una metodología que está muy bien soportada por ambas instituciones, en la cual se busca que haya una representatividad de todos los estratos, de todas las culturas y de todas las extracciones, que haya una igualdad entre hombres y mujeres, que haya una representación del ámbito rural y del ámbito urbano, para que estos resultados puedan llegar a tener no haya un sesgo en la misma, ¿no?, utilizando tanto estas técnicas censales como la representación, muestrales, para que esta muestra pues sí tenga una representatividad efectiva de la población que tenemos en el país actualmente. Licenciado Torres, pues este informe país, como ya decíamos, nos brinda diversidad de información. Por ejemplo, en referente al género, pues nos da a conocer cómo pues tanto hombres como mujeres ejercen de manera distinta su ciudadanía, ¿verdad? ¿Y por qué podemos decir que es importante la participación de la ciudadanía indistintamente del género en todo tiempo y no solamente en tiempo de elecciones? Sí, una sociedad participativa, la participación igualitaria de hombres y mujeres es importante para el mantenimiento de un régimen democrático. La gente tiene que estar interesada en lo que hacen las autoridades dentro y fuera de un proceso electoral, en las actividades sociales. Deben ser personas activas dentro de las actividades que se realizan en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Por ejemplo, uno de los datos muy importantes que reflejó este informe país es que el 65% de la ciudadanía aún considera que la democracia es la forma de gobierno preferible, pero esto también representa que el 35% de la población no considera que un régimen democrático sea o el mejor sistema que se tenga, o simplemente no le importa el régimen que se tenga, ¿no? Son datos que pueden ir avanzando y que pueden representar un peligro para nuestro país, ¿no? Entonces necesitamos una sociedad participativa en todos los ámbitos de gobierno y en todos los ámbitos sociales. También otro dato muy relevante que tiene este informe país es que las organizaciones o en los temas en los que más participa la población económicamente activa son en sociedades de padres de familia, en clubes y actividades deportivas, así como en actividades religiosas. Son los tres rubros en los que la gente manifestó que es en los cuales participa, ¿no? Y hay otros tantos que se consultaron y que no tienen una representatividad mayor, ¿no? Lo cual nos muestra también a lo mejor un problema que pudiera generarse al no haber una sociedad tan interesada en los temas públicos y en todos los ámbitos que se tengan, ¿no? Por ejemplo, sociedades de colonias pudieran llegar a tener una mayor participación, comunidades en ejidos, y también resultó muy relevante de que hay mucha más participación por parte de los hombres en temas rurales, relacionados con las comunidades rurales, a diferencia de las mujeres. Y en ámbitos urbanos, por ejemplo, la participación es un poco más equilibrada. Entonces, hay indicadores que van surgiendo dentro de este informe país que pueden ser muy útiles incluso para la construcción de políticas públicas que ayudan a construir esta sociedad con cultura cívica. Licenciado, otro de los temas que llama la atención en este informe país es sobre el grado de confianza que tiene la ciudadanía hacia las instituciones o a los grupos sociales. ¿Cómo le fue a los diputados, a los senadores, llámense locales o federales, en esta parte de la confianza? Pues este informe 2020 sigue un poco la tendencia de lo que fue el informe 2014. Para la ciudadanía, las instituciones que tienen más confianza
son, en primer término, la institución considerada como la de más confianza para esta ciudadanía, es el ejército, bueno, no, perdón, son las universidades. El 70% de la población considera que tiene una confianza en las universidades públicas. Es la institución más confiable para los hombres y mujeres de este país. En segundo lugar, es el Ejército y la Marina con un 64% y la Guardia Nacional con un 61%. Y la institución de gobierno con más confianza que tiene la ciudadanía es justo el INE con 61%, y en sexto lugar se encuentra el presidente de la República con el 53%, es decir, la gente confía aún más en las universidades, en la Guardia Nacional, en los militares, en el INE y en el presidente mucho antes que en los senadores y los diputados, los cuales no obtuvieron muy buenos números dentro de este informe. Fueron los que menos confianza, ¿verdad?, se le tiene según el informe País, ¿verdad? Bueno, es interesante que la ciudadanía pudiera conocer este informe completo, pues pueden consultarlo en la página del INE. La verdad es que no es información que pues esté uno inventando, ¿verdad?, sino que es información que arrojan precisamente los resultados de este informe, ¿no? ¿Qué otros temas, licenciado, podemos mencionar que nos brindan información sobre el informe País y referente a la encuesta cívica que se hizo en este año 2020? Uno de los datos relevantes que se obtuvo dentro de este informe País son los temas apremiantes para la ciudadanía, es decir, los temas que más les preocupan a los hombres y mujeres que participaron dentro de esta encuesta. En primer término, la corrupción. El 55% de los encuestados consideraron que es un tema apremiante. De ahí la pobreza, con un 53%, la inseguridad y la delincuencia, con un 50%, que esto nos indica que más de la mitad de la población está viviendo condiciones de corrupción, pobreza e inseguridad, lo cual es alarmante, ¿no? También el desempleo, con otro 50%, ¿no? Un desempleo que nos puede dejar en evidencia las condiciones que estamos teniendo, tomando en cuenta que el muestreo que se tuvo para la realización, ¿no?, que el 50% de la población esté preocupada por el desempleo, es algo muy grave, ¿no? También el mal desempeño del gobierno preocupó al 25% de la población. Entonces podemos tener ahí indicadores de los puntos apremiantes que están generando este descontento con los regímenes democráticos, y que no es solo un fenómeno que se tiene aquí en este país, sino en otros países. También a mí me pareció muy interesante que los jóvenes de 15 a 17 años manifestaron que la autoridad en la que se sienten más representados es el presidente municipal. Y las personas de 60 años y más consideran que quien más los representa es el presidente de la República. Y un dato que nos muestra también el desencanto que se tiene con la población económicamente activa de las poblaciones de 30 a 59 años es que ninguna autoridad los representa. Esa fue la manifestación más popular, ¿no?, que ninguno de las autoridades que se tenían en la encuesta los representa. Fue quien obtuvo el mayor porcentaje, con el 28%. También hay un dato alarmante dentro de este informe País para la construcción de políticas. El 33% de los participantes consideran que los partidos y los congresos legislan para velar por sus propios intereses, es decir, la tercera parte de la población considera que no se está viendo por lo que ellos opinan, sino por los mismos intereses de los diputados y senadores de los congresos locales, así como del Congreso de la Unión. También un tema bastante interesante que se trata en este informe País es el del clientelismo y el clientelismo electoral. El 25% de la población reportó ser beneficiario de algún programa social, principalmente del rango de edad de 15 a 17 años y mayores de 60. Y el 52% de los encuestados consideró que en México muy frecuentemente se compran votos. El 46% manifestó que muy frecuentemente los gobiernos utilizan recursos públicos para favorecer a sus partidos. Entonces, más allá de la realidad o falsedad del dato, es la percepción que se tiene en la población, lo cual pues nos puede dar indicadores muy claros de lo que se tiene que hacer como parte de los gobiernos y de los sistemas públicos para tener políticas encaminadas
tanto a cambiar la percepción o, para el caso de que sí existan estas problemáticas, pues que sean abordadas eficientemente y no haya un deterioro en la percepción de nuestro sistema democrático. También un dato muy relevante de este informe país es que el 12% de las mujeres se consideró discriminada por su género. Normalmente en todos los rubros de esta encuesta no hubo diferencia entre la percepción de discriminación de hombres y mujeres y de otros datos, que no había diferencia sustancial entre los problemas que notaban hombres y mujeres, salvo la discriminación, que sí fue impar, que más mujeres se sintieron discriminadas en comparación con el número de los hombres. Igualmente, y esto contrasta mucho también con el dato que el 94% de los encuestados considera que debe haber igual número de hombres y mujeres en los cargos de elección popular, y lo cual nos indica que hay una percepción mayoritaria de los temas de igualdad, ¿no? Que si bien debe haber una representación igualitaria con un abrumante 94%, aún así el 12% de las mujeres considera que sí tienen una discriminación por su género. También otro dato relevante es que el 94% de la población mexicana encuestada considera que los integrantes de grupos indígenas pueden participar en la elección de cargos públicos, lo cual nos da una legitimidad muy clara para las acciones afirmativas en este sentido. Licenciado, demasiada información que nos gustaría ir pues de alguna forma desmenuzando, ¿verdad? Pues bueno, para cerrar con este tema de lo que es el informe país, algo que desea agregar. Efectivamente, me gustaría finalizar con un comentario que hizo el presidente del Consejo General del INE, el doctor Lorenzo Córdoba, que nos habla de los 4 desafíos que tiene la democracia como problema. La democracia no goza de su primer momento, y este informe país deja en evidencia estos 4 desafíos. El primero es el descontento social porque el régimen democrático no ha podido resolver las grandes crisis, que como son la pobreza, la desigualdad, la impunidad y la violencia. En segundo lugar, la crisis de los partidos políticos. La gente está desencantada de los partidos políticos. En tercer lugar, la desinformación de las redes sociales que se pueden generar. Tenemos que hacer campañas amplias de información para que la gente no caiga en desinformación y pueda tener la información necesaria para su toma de decisiones. Y el cuarto problema que señaló el doctor Córdoba es la polarización política, que es un antivalor de la democracia. Cuando nosotros estamos en un ambiente de polarización, pues tenemos justo la antítesis de la democracia, que es pluralidad. Lo contrario a la pluralidad es la polarización. Entonces, pues tenemos grandes desafíos como régimen democrático, y pues hay que reivindicar a esta democracia como la mejor forma de gobierno que nuestra civilización ha encontrado para procesar de manera respetuosa esta pluralidad y diversidad política que debe existir en todo nuestro país y en todos los países. Licenciado, en este año el INE pues cumple 32 años como autoridad electoral aquí en nuestro país, ejemplo de autoridad electoral a nivel pues mundial, ¿verdad? ¿Por qué razón el INE debería continuar como institución única que sabe organizar y realizar elecciones? ¿Y por qué no regresar a prácticas que no dan confiabilidad ni certeza? Primero que nada, el INE es una conquista de la ciudadanía. Anteriormente las elecciones se organizaban desde la Secretaría de Gobernación con una comisión, y a través de los años y de diversas reformas es que encontramos al camino a la ciudadanización de las elecciones. El INE capacita a los vecinos y vecinas de todos para el conteo y recepción de los votos. Se crea un consejo en todos los ámbitos y las subdelegaciones del INE para que ellos aprueben todas las condiciones y los pisos iguales para la realización de las elecciones, y que todo quede muy claro. Todas las actividades que se tienen son transparentes y pueden ser verificables, comprobables y supervisables. Y hay procesos y hay supervisiones en todo, y pues es como mencioné, una conquista de la ciudadanía que se ha logrado a través de 32 años de trabajo y de luchas
por parte de organismos internacionales, nacionales, partidos políticos, hombres y mujeres que han dado todo lo mejor de sí para la construcción de esta institución. El servicio profesional electoral del instituto está elevado a nivel constitucional y se tiene uno de los concursos más limpios dentro de este país para ocupar los cargos del Instituto Nacional Electoral. Los consejos distritales se renuevan cada 2 o 3 procesos electorales para que haya un cambio y muchas más personas puedan participar en estos procesos. Las insaculaciones van cambiando el mes y el año, y el mes y la letra del alfabeto para poder elegir a los funcionarios de casilla y que todas las personas puedan participar, y los partidos políticos tienen a la vista todos los procesos del INE para que puedan ser verificables, todos los procesos. Y pues bueno, además de que son confiables, son transparentes, porque pues tienen la máxima publicidad, ¿verdad? Por otra parte, Lic, el 17 de octubre se cumplieron 60 años del voto de las mujeres en México. ¿Cómo ha sido la participación de las mujeres en este distrito 07 que comprende los municipios aquí de Tamazunchale? La participación de las mujeres siempre ha sido, en estos temas democráticos y del instituto, mayoritaria. Siempre tenemos más capacitadoras, siempre tenemos más funcionarias de casilla. En los votos siempre hay más mujeres, siempre participan más las mujeres. La participación siempre es más alta con el género femenino que con el género masculino. Y pues en absolutamente todos los números siempre hay mucha más participación de las mujeres. Eso hay que pues tenerlo muy en cuenta, ¿no? Este es un distrito ya de por sí muy participativo. Incluso en la consulta infantil y juvenil participaron más niñas que niños. Entonces pues son parte fundamental y como bien menciona este informe país, pues todos están de acuerdo que las mujeres deben participar igualitariamente en absolutamente todos los procesos y ocupar la mitad de los cargos. Licenciado, nos quedan unos minutitos y me gustaría que los aprovecháramos con el tema de lo que es la distritación local y federal. ¿Nos podría explicar en qué consiste esta distritación? Cada que hay un censo de población y vivienda, el INE está obligado a revisar que los distritos electorales en los cuales se eligen a los cargos de elección popular, que sigan teniendo esta misma compacidad y esta misma representatividad. Actualmente estamos trabajando con este proceso de distritación y estamos revisando a nivel federal y a nivel local que los distritos sigan teniendo una distribución igualitaria y que el voto de los hombres y mujeres del país siga teniendo el mismo valor en cualquier lado que se encuentre. Nosotros ya este es un distrito indígena, por lo cual tuvimos que consultarle a poblaciones indígenas sobre este tema. Ya se realizó, estamos ya en un segundo escenario donde tenemos la propuesta de los 15 distritos a nivel local aquí en San Luis Potosí y de los 300 distritos a nivel nacional. Ahora en el mes de diciembre culminará el proceso para la definición de estos distritos y se definirán cabeceras. Cabe precisar que de este proceso puede haber una modificación en la geografía electoral del país y puede cambiar la manera en la que se pueden elegir a los diputados y diputadas, tanto a nivel federal como local. Hay ya ciertas propuestas que se han tenido. Aquí en este distrito probablemente sí haya muchos cambios de acuerdo a estos dos escenarios a nivel local. A nivel federal, hasta este momento estamos teniendo igualdad de condiciones, sin embargo esto todavía podría cambiar el escenario de acuerdo a las opiniones que se reciban de las comisiones de vigilancia integradas por partidos y de la Comisión Estatal Electoral de San Luis Potosí, el OPLE de aquí de San Luis Potosí. Y finalmente en este tema, ¿quiénes participan en esta distritación? Y bueno, a grandes rasgos que ya nos mencionó, ¿cuáles serían las conclusiones a las que hasta ahorita han llegado? Este proceso de distritación es un proceso técnico que realizan especialistas con una serie de criterios establecidos, es decir, nosotros debemos tener distritos que sean de formas más o menos regulares, que estén bien comunicados, que sean vecinos, no podemos saltear municipios y tenemos que tratar de mantener municipios completos. No podemos dividir, salvo que el municipio sea muy grande, pero debemos tener más o menos esta continuidad entre uno y otro para que
la gente pueda tener una identificación más o menos clara de qué distrito pertenecen. Cabe precisar que en su momento, cuando esta distritación sea definitiva, haremos las difusiones convenientes para que la gente tenga claro ahora qué distrito pertenecerá tanto a nivel federal como a nivel local. Por otra parte, licenciado Torres, en meses pasados vimos mucha actividad referente a las consultas de los pueblos indígenas. ¿En qué consistieron estas y cuáles han sido algunos de los resultados? Para el tema de las consultas indígenas, se tuvo dos grandes rubros que se estaba trabajando. Nosotros, como Instituto Nacional Electoral a nivel nacional, estuvimos realizando estas consultas de distritación que se hicieron en todo el país, sobre todo en los distritos y comunidades donde había población indígena. Nosotros utilizamos un protocolo que fue aprobado por el INPI, así como por ciertas autoridades y universidades, para avalar que estábamos teniendo las condiciones y que se respetaran los usos y costumbres de estas comunidades. Aquí en San Luis Potosí se tiene una ley muy progresista, yo creo que es la más grande de su tipo, y hay una serie de reglas que se tienen que seguir para hacer una ley en este estado. Este es el caso que el Congreso realizó una serie de consultas para hacer unas reformas que pretende hacer en temas igual electorales a nivel local para modificar la ley electoral, así como muchos otros, como relacionados, por ejemplo, a ámbitos turísticos o en los municipios al plan estatal de desarrollo, planes municipales de desarrollo, y pues cabe precisar que es muy importante que se consulten a estas comunidades ya que se les está afectando directamente. Y pues bueno, sabemos que el INE no descansa, nunca tiene vacaciones, ¿verdad? Siempre están realizando actividades. ¿Cuáles son los servicios que de manera regular está ofreciendo el INE aquí en la Junta Distrital número 7? Actualmente estamos con la campaña anual intensa para la renovación de las credenciales de elector. Las personas que quieran actualizar sus datos, hacer un cambio de domicilio o hacer una inscripción pueden acercarse a nuestro módulo fijo ubicado aquí en el barrio del Carmen, en la calle 12 de octubre junto al Hotel Rivera, o acudir a alguno de los módulos itinerantes que tenemos en todos los municipios del país. También pueden acudir a los módulos de Ciudad Valles, a las personas que estén de tránsito o vivan en esa demarcación, ya que todos los módulos tienen una configuración nacional y pueden hacer su trámite donde se encuentren. Lo único que necesitan es tener su CURP certificado. Esto ahora es muy importante porque puede haber una variación en los datos, su acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y una identificación con fotografía, o si es una renovación de la credencial anterior. Si no tienen ninguna identificación, pueden llevar un certificado de estudios. Si tampoco lo tienen, o a falta de cualquier otro documento, pueden llevar a 2 testigos que de preferencia vivan en el mismo domicilio. Pues bueno, todas las facilidades para que puedan tener en regla su INE, que es un documento oficial y muy importante para realizar cualquier trámite. Lic, pues nos hemos ido muy rápido, la verdad es que el tiempo se nos ha ido encima, pero algo que desee usted agregar para terminar. Justamente en el marco de la campaña anual intensa, nosotros estamos teniendo perifonios para que la gente acuda a actualizar sus datos. Es muy importante que se acerquen a los módulos, sobre todo en esta época que las credenciales con terminación de 2022 estarán perdiendo vigencia ahora en el 31 de diciembre. Entonces, acudan a su módulo para que siga sirviendo como medio de identificación para todos y todas. Pues ahí está la información. Pues agradecerles, licenciada Ángeles, muchas gracias por la información que nos ha traído, al licenciado Carlos Torres. Siempre es un gusto recibirles aquí en su casa, en Tamas Visión, y pues decirles que esta es su casa, las puertas siempre están abiertas para compartirle a nuestra población y a nuestro Distrito 7 aquí todo lo referente a los trabajos que están realizando desde el INE, y pues desearles muchísimo éxito en todo el trabajo que sabemos que ustedes siempre están realizando. Esperemos que nuestro público pues se haya interesado en estas temáticas tan importantes que nos trae los resultados de lo que es la encuesta infantil y juvenil 2021 y el informe País 2020, que sin duda pues trae demasiados temas que nos gustaría seguir ahondando, ¿verdad?
Y pues bien, pues ya nos vamos. Gracias por darnos la oportunidad de llegar a su hogar como todos los martes. Los invitamos a que se queden con la programación de Tamas Visión y nos vemos en su próximo programa, si Dios nos da vida. Hasta luego.